pasar a otro tema que es interesante porque después de tantos años, voy a hablar de la muerte de Carlos Menem Jr. Después de tantos años de negarlo, su papá, Carlos Saúl Menem, expresidente de la Argentina, le ha dado la razón a su madre, a su esposa, la madre de Carlitos, que durante todo este tiempo insistía con la teoría de que la muerte se produjo por un atentado, la muerte de Carlos Jr. Y lo han citado a Menem para que declare, para que ratifique o rectifique lo que dijo de manera mediática, y seguramente el juez le preguntará en base a qué, cuáles son los elementos que aporta, si es solo una presunción, etcétera, etcétera. Pero la mamá está distribuyendo un montón de datos que, de ser así, reitero, esta es la versión de una de las partes, extremadamente interesada y dolorida como es la de la mamá. Pero de ser así, de confirmarse lo que dice Zulema, está claro que algo raro pasó, no sé si fue un atentado, pero algo raro pasó en este caso. De arranque algo raro pasó que nunca se aclaró, quedaron piezas tiradas por allí, se murieron los testigos, casualmente. Como casi 20 personas. Casi 20 personas que se fueron muriendo casualmente, siempre les pasaba algo. Sí. Bueno, es un caso muy raro. De muerte natural. Ninguno murió de muerte natural. Tuvieron un accidente, algo les pasó, siempre les pasó algo. Es decir, un caso raro. Ese es, yo recuerdo que cuando ocurrió el hecho, estuvo vedado el lugar, pero después se llevaron curiosamente el helicóptero, quedó la chatarra tirada en un depósito, pasaron no sé cuánto tiempo, vinieron de la empresa que lo fabrica, de la empresa Bell, se llevaron una parte, bueno, estuvo todo mal. Pero a lo que apunta la defensa o la argumentación de la señora Zulema es a distintos datos o hechos ocurridos con la autopsia. Le vamos a mostrar un gráfico donde se marcan las distintas cuestiones que no son coincidentes. Las dudas sobre este cuerpo de Carlos Menem Jr. La radiografía de la autopsia muestra los dientes fijos en el cráneo. Obviamente, 15 meses más tarde, los dientes estaban partidos en el pecho de la víctima al abrir el cajón. Estas son fotos, por ahí son fuertes, les pido disculpas, pero son fotos de la causa. En los estudios del hospital de San Nicolás, cuando lo asisten, las costillas se ven bien articuladas y sanas. Luego, cuando se hace la autopsia, al abrir el cajón se observó que las costillas estaban sueltas y por eso perdieron su curvatura. Otro de los datos curiosos, que en los estudios del Hospital de San Nicolás, el esternón aparece intacto y sin fracturas. Cuando se hace la autopsia, en la necropsia, mejor dicho, 15 meses después, el esternón está quebrado y separado en dos. Otro de los datos, en ningún examen se menciona yeso en las piernas, mientras que al momento de la necropsia se observa una bota de yeso en la pierna derecha de Carlos Menem. Es decir, nunca tuvo yeso y apareció enyesado. Al momento de la necropsia, el cajón tenía una apreciable cantidad de agua y de tierra roja, que obviamente no se corresponde con el lugar. ¿Qué es lo que dice en concreto Zulema y su abogado y sus técnicos? Que cambiaron el cadáver, que una parte del cadáver que esté ahí no le corresponde a Carlitos, que el cráneo no es de Carlitos, que pusieron la dentadura, que la pierna que tiene Carlos, una sí es de él y la otra no. ¿Por qué una sí? Porque había sido operado de la rodilla y tenía un clavo. Entonces esa que tenía el clavo la pusieron en el cajón. Izquierda. Y la otra con yeso. Claro, la pierna izquierda, lo que sostienen es que solamente lo que pertenece realmente a Carlitos es la pierna izquierda. Es la pierna izquierda. Que el resto del cadáver no es de él. Siempre Zulema dijo, y se la trató hasta de loca, que ella decía que su hijo no estaba enterrado ahí, que ese no era su hijo. Y bueno, a esta altura, después de tantos años, anda a saber qué fue del cadáver y cómo se va a hacer para comprobar
todo el camino que recorrió, ¿no? Es complicado. Después están, a esto van agregado de que supuestamente algunos técnicos dicen que hay restos o esquirlas de bala en el fuselaje del helicóptero, que también se nota en una de las fotos de la autopsia como una especie de perforación en un malar, lo que se correspondería con un balazo, en fin, un montón de datos que se suman para de alguna manera cuestionar la muerte o el diagnóstico de muerte de Carlos. Claro, es decir, que habrían cambiado el cadáver, es lo que dice Zulema, piensa ella, y que siempre lo dijo, creo que nunca se contradijo, desde el primer momento ella dijo eso, que habrían cambiado el cadáver para que no se constatara que lo habían baleado. Que lo habían baleado. Que tenía restos de bala, que tenía disparos en su cuerpo, que lo asesinaron. La versión oficial es que murió porque tuvo una maniobra rara chocándose con los cables del tendido eléctrico y cayó y se precipitó. Esa es la versión oficial. Que hasta un camionero que iba pasando y que vio el accidente en el momento justo en el que sucedió, le mandó a su mujer un mensaje de texto diciéndole, acabo de ver un accidente tremendo en la ruta, y eran a las 2 horas que... 2 horas después él tenía que volver a su casa. Ese camionero, después de mandar ese mensaje, ni siquiera volvió a su casa. Lo encontraron muerto, asaltado en medio de la ruta, unos kilómetros más adelante. Bueno, está envuelto de un misterio este caso, y recordemos que estamos hablando del hijo muerto de un presidente en ejercicio del poder. Estaba Menem en ejercicio del poder en aquel momento. Su padre lo negó siempre. Negó que hubiese sido un atentado. Siempre fue un accidente. La madre lo contrario. Ahora Menem está adhiriendo a la teoría de la madre. Recuerden que también Menem vino acá a Río Tercero y también dijo que había sido un accidente, lo de Río Tercero. Después la justicia demostró exactamente lo contrario.